Ahora, pregunto yo, si todas esas cosas que ustedes han dicho son ciertas, ¿qué nos impide quitarlas o qué nos impide hacerlas a un lado y comenzar a tener una vida de oración que sea efectiva? Pregunto, ustedes dicen los afanes y el día a día, el quehacer. ¿En qué les ayuda a estar pensando tanto en el día a día? ¿Qué les pone? ¿Qué les da de más? ¿Será que acaso la oración no puede dar algo mejor que lo que da el día a día y la ansiedad del día a día? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que pensamos que la oración es un salvavidas. ¿No se han dado cuenta de eso? Pensamos que la oración solo la tengo que utilizar cuando estoy en una adversidad. La mayoría de cristianos piensan así. O sea, solo me acuerdo de orar cuando el Señor me hace pasar por el valle de sombra de muerte. Solo me acuerdo de orar cuando estoy pasando una adversidad y una dificultad. Solo me acuerdo de orar cuando se me está viniendo encima la montaña. Es decir, ocupo la oración como un salvavidas. Ocupo la oración hasta que ya no se pudo más, entonces voy a orar. ¿Verdad que es cierto? Hasta que ya toqué algunas puertas con algunos amigos para que me ayuden a solucionar el problema. Si no funciona, entonces voy a orar. Y aquí es donde viene aquella célebre frase que tenemos, que decimos, no, ahora solo Dios conmigo. Yo ya intenté con estos amigos, yo ya intenté en estas circunstancias y nadie me ayudó. Y la gente dice, ahora solo Dios conmigo. Pareciera ser que Dios es un salvavidas, nada más. Pero en realidad la Biblia nos habla que la oración no es un salvavidas. La oración es una relación personal e íntima con el Señor. Que voy a pasar por la adversidad y si aprendo a tener disciplina para orar, pues voy a estar seguro que estoy cerca de Él. Voy a tener gozo y placer, no adversidad, y voy a estar seguro que voy a estar con Él. Esa es la disciplina de la oración. Primera vez. Esa es la iglesia de Jerusalén. Digan conmigo, la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia se funda con Pedro y los apóstoles. ¿Sí? Esos fundaron la iglesia, por así decirlo. Fundaron la iglesia en Jerusalén. Ellos fundaron esa iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús les pidió que se quedaran en Jerusalén? Porque ahí iba a llegar el Espíritu Santo. Ahora, eso les deja saber un principio tremendo. Porque ¿sabían ustedes a dónde fue crucificado el Señor Jesús? En Jerusalén, afuera de Jerusalén, en el monte del Gólgota, en el monte de la calavera. Ahora, si todo lo que estaba pasando en Jerusalén era que estaban persiguiendo a Jesús y a sus seguidores, y estaba todo el ambiente lleno de confusión, peligro, a cualquiera que profesaba ser un seguidor de Jesús lo iban a perseguir los judíos, los mismos fariseos. ¿Por qué el Señor les pidió que se quedaran en Jerusalén? ¿Por qué no los mandó para otro lado? Para un lugar más seguro, para un lugar donde no los persiguieran. Los dejó en Jerusalén. Porque iban a ir a recibir el Espíritu en medio de la adversidad, en medio del desierto, para poder ser testigos con el poder del Espíritu de lo que iban a hacer en el Señor. Ahora eso les deja un principio tremendo. Cuando estén pasando por peligro y cuando estén pasando por adversidad, por el nombre del Señor, siéntanse dichosos y sepan que hay una nueva porción del Espíritu para ustedes ahí. De la misma forma en que ellos decidieron quedarse a pesar de todo y dijeron, aquí vamos a esperar el toque del Señor, ahí lo recibieron y fueron llenos de poder y su vida fue transformada. ¿Lo ven? No tenemos por qué huir de las circunstancias difíciles. No tenemos por qué salir corriendo y arrancarnos los pelos y decirle a todo el mundo que Dios es malo. Debemos esperar en Él. Debemos aprender a confiar. Y oraban unánimes juntos, todos. Fueron a esperar en oración que el Señor regresara, les enviara la promesa del Espíritu Santo. Así es que esa iglesia es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que se establece en Jerusalén
y que empiezan a predicar. Y ustedes se acuerdan de Esteban, por ejemplo. ¿Se acuerdan que Esteban, el mártir, murió apedreado? Ahora, ¿quiénes lo apedrearon? No lo apedrearon los romanos, lo apedrearon los judíos, lo apedrearon los mismos fariseos, la misma gente. Ahora, yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que en este caso la iglesia de Jerusalén se establece, pero ellos van dirigidos a los judíos para convertirlos al cristianismo. Pero luego se levanta un hombre, ya les he explicado esto, Pablo el Señor lo levanta para ser el profeta o el predicador a los gentiles. Ellos se quedan en Jerusalén trabajando y Pablo se va de Jerusalén y empieza a recorrer Asia Menor y empieza a recorrer todas estas regiones de Europa, predicando el mensaje, predicándole a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, va, excelente. Ahora miren esto. ¿Qué tiene que ver esta cuarta barra con la oración? Miren, el 90% de los apóstoles, el 90% de ellos murieron de una forma violenta, murieron asesinados o fueron torturados. 90%. Solamente una pequeña parte de ellos pudo morir o de viejito, de anciano, o de causas, digamos, naturales. Pero de ahí todos fueron martirizados. Todos fueron asesinados. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que pasó en la mente de ellos para poder dejar toda su vida a cambio del Señor? Algo tuvieron que haber visto. Algo tuvieron que haber experimentado para unos meses atrás abandonar al Señor en el huerto, en la cruz, pero años después estar dispuestos a morir boca abajo en la cruz. Algo tuvo que haber pasado. Algo tuvieron que haber experimentado de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué creen que fue? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio del Hijo. Quiere decir que cuando lo recibimos y somos llenos de Él, cada vez que nos llenamos del Espíritu y estamos buscándolo en oración, Él nos da una nueva porción del Hijo. Él nos da una nueva revelación del Hijo que va a encender nuestros corazones a tal grado de que yo puedo hacer lo que sea por Él. Puedo hacer lo que sea por su nombre. Puedo hacer lo que sea por agradar al Señor Jesús. ¿Están ahí? Ahora, ¿dónde se obtiene esa nueva porción? ¿A dónde la obtengo? En mi oración. ¿Sí? A ver, les pregunto algo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios Padre? Está en todos lados, ¿verdad que sí? Pero por regla general podemos decir que Él está en un lugar inalcanzable para nosotros, ¿verdad que sí? Él está en el arriba. Él está arriba de lo infinito. La Biblia dice que Él se humilla para ver hacia abajo a la tierra. Él está en un lugar inalcanzable para nosotros. Solo podemos llegar a Él por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. ¿Verdad que sí? Pero yo les pregunto algo. Y entonces, ¿quién está aquí con nosotros? Me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque les dejo un consolador, un ayudador, alguien que les va a dar testimonio de mí y quien va a sembrar la semilla de mí en ustedes. Nosotros no fuimos tocados naturalmente por el Señor Jesucristo, como la gente que fue sana en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero fuimos tocados por el Espíritu de Él, pero fuimos tocados por ese consolador que nos dejó. ¿Sí? Ahora miren qué importante lo que les estoy diciendo, porque necesito que entiendan que lo que hizo que esta gente, aun cuando vinieron después más discípulos y más apóstoles, discípulos de los discípulos de Jesús, que no conocieron directamente a Jesús, pero podían conocerlo a través de la experiencia del Espíritu Santo y a través de la experiencia que recordaban y que aprendían. Por ejemplo, Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Alguien sabe quién es Marcos? ¿Quién era? Ahí sería buena pregunta para el otro libro, ¿verdad? ¿No saben quién es Marcos?
Marcos no es un discípulo de Jesús. No leen ustedes que era uno de los 12 discípulos. ¿Quién era? Marcos era discípulo del apóstol Pedro. El que escribió el Evangelio de Marcos era discípulo del apóstol Pedro. ¿Sí? Y Lucas, ¿de quién era discípulo? Lucas era discípulo del apóstol Pablo. ¿Lo ven? Ahí es 4 evangelios. Tienen Mateo y Juan, que eran discípulos del Señor Jesucristo. Marcos, discípulo del apóstol de Pedro, y Lucas, discípulo del apóstol Pablo. ¿Estamos bien ahí? ¿Amén? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque vean lo que sucedía en la vida de oración de los apóstoles. Vámonos por favor a Éxodo. Estoy traumado de los martes. A Hechos, por favor. Vámonos a Hechos, por favor, capítulo 3. A ver, pregunto, ¿cuál es la receta de una iglesia débil? Ser oración, es correcto. No orar. ¿No se han dado cuenta que en las iglesias, por regla general, se ha reducido la oración solo a cuando se recoge la ofrenda? Eso es todo. Y si se ora por las prédicas, no han oído que gracias Señor te pido que nos hables en esta mañana. Amén. Eso es todo. Hemos querido sacar la oración de las iglesias. Y hermanos, una iglesia que no ora es una iglesia débil. Es una iglesia que no tiene dirección del Señor. Y se lo voy a pasar a usted ahora. Un cristiano que no ora es un cristiano que es débil. Es un cristiano que viene la tempestad y sale volando por allá el hermano. ¿Verdad? Es un cristiano que cuando viene la adversidad, uno lo pierde de vista porque ya no se apareció. Pero la oración nos da fortaleza. La oración nos cimenta. La oración nos da una experiencia nueva con la preciosa naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es una iglesia fuerte, una iglesia que ora, una iglesia que se dedica a buscar del Señor. Ahora, ¿creen ustedes que hay un punto en el que uno dice, yo ya oré suficiente? ¿Creen ustedes que hay un punto en el que dice uno puede decir, no, la verdad que ya estuvo, ya estos 20 minutos que oré fueron suficientes? De aquí hasta la otra semana. Ajá. Pero en la medida en la que amamos a Jesús, en la medida en la que tenemos una relación todos los días con Jesús y con el Padre, esos minutos se van haciendo cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. A tal grado que tengo un momento en el que voy a mi cuarto de oración y tengo intimidad con el Señor en oración, pero salgo del cuarto y voy para la cocina y voy hablando con Él todavía. ¿No se han dado cuenta de eso? Y voy en el carro y voy hablando con Él todavía. Tengo mis momentos en los que me meto con Él, pero tengo momentos en los que voy manejando en el carro y tengo que ir hablando con Él. Y uno parece loco. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué quieren que haga? ¿Qué es lo último que hacen antes de dormirse? ¿Qué es lo último que hacen antes de dormirse? Yo veo tele, hermano. Y después de que ya el sueño me vence y la tele la apago y le dejo, algunos que le dejan temporizador a la tele, ¿va? 15 minutos, 20 minutos para que se acabe y me duermo viendo la tele. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se levantan? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se les sirve la comida en la mesa? ¿Verdad que sí? El hábito de la oración debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Les voy a dejar una tarea. Que lo último que hagan cuando se vayan a dormir sea hablar con Dios. Ahora, o sea, no esperen todo el día de no orar para llegar a orar en la noche, porque les aseguro que 4 palabras le van a decir al Señor y ni siquiera van a entender lo que están diciendo. Uno le termina diciendo incoherencias al Señor cuando ya termina todo cansado queriendo orar en la noche. Ya con sueño no se puede, y más se acuestan. Si se acuestan, hermanos, ya no oraron. Ajá, estamos. Ahora miren, ¿saben cuál ha sido la tarea del enemigo últimamente? ¿Saben a qué se ha dado la tarea del enemigo? A distraernos. A querernos apartar nuestra mirada del Señor y a empezar a llenarnos de cosas y tareas.
y actividades y ministerios, y lo estoy diciendo con mucho cuidado y respeto, porque ciertamente el Señor pone a disposición que le sirvamos, pero créanme que quien está más interesado que estemos mucho más ocupados en todo lo que hacemos que en el Señor es el enemigo, no el Señor. Distrayéndonos con cada cosa, distrayéndonos con cualquier cosa que no es el Señor. Y debemos tener mucho cuidado con no distraernos. Aquel que le sirve al Señor tiene que tener cuidado de que su ministerio no se convierta en su prioridad, sino el Señor su prioridad. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado. El enemigo se aprovecha de cualquier descuido de nosotros. Y ve que estamos recontraocupados. No, esté tranquilo, no está orando, ¿verdad? No hay problema, no me voy a meter con él porque está tan ocupado que no tiene tiempo para orar. Debemos tener cuidado. Nuestra vida de oración debe ser lo primero. Nuestra vida de relación personal con el Señor debe ser lo primero. ¿Estamos? Hace tiempo aprendí algo. Miren, hay gente a la que le es más fácil orar que leer la Biblia. Y hay gente que es más fácil para ellos estudiar y leer la Biblia que orar. Es cierto, a veces pasa. Hay gente a la que se le es más fácil leer un libro o leer la Biblia y en lugar de orar. Ahora, háganse un reto. Si a ustedes se les es más fácil orar que leer la Biblia, igual en el tiempo de lo que oran con lo que leen. Y caso contrario, si se les es más fácil leer que orar, empiecen a nivelar eso y empiecen a orar al mismo tiempo que leen y a leer al mismo tiempo que oran. ¿Sí? Es un reto para ustedes. ¿Amén? Bueno, ese era un anuncio, es algo que inserté nada más ahí en medio. Entonces, el enemigo está interesado en que nos distraigamos, en que estemos tan ocupados en tantas cosas que nos olvidemos del Señor. ¿Y verdad que nos pasa bien frecuente que nos olvidamos del Señor porque estamos tan ocupados en cualquier cosa? Ahora, ¿qué necesito hacer? Empezar a poner todo a un lado y empezar a darle prioridad al Señor Jesús. ¿Amén? Y para eso voy a empezar de lo más práctico. Estoy tratando un tema que es larguísimo y no podríamos darlo todo en una mañana, pero necesito que entiendan algo. ¿Saben cómo van a demostrar que están haciendo a un lado las cosas y que están poniendo prioridad por el Señor? Como dijo hermana Karina, tengan disciplina. ¿Saben qué significa la disciplina? La disciplina significa hacer algo que no me gusta hacer para llegar a tener un resultado que me va a gustar. Eso es disciplina. Ahora lo que les estoy pidiendo, mis queridos hermanos, así, de la forma más sencilla, de la forma más sincera, es establezcan un tiempo para orar. Les estoy diciendo, no el tiempo cuando ya se van a la cama a dormir, porque hagan la prueba ahora y antes de dormir se traten de orar y me van a contar cuánto tiempo van a orar. ¿Verdad que sí? Háganse el tiempo y la disciplina para tener un tiempo de oración. Y el pastor Carlos, ustedes han escuchado que empieza contando que él oraba 3 minutos. 3 minutos todos los días. 3 minutos todos los días. Y la siguiente semana lo subió a 5 minutos. La siguiente semana la subió a 10 minutos. La siguiente semana lo subió a 15 minutos. Y dice que cuando ya iba ahí por los 15 minutos, 20 minutos, un día el Señor lo tocó de tal forma que lo bautizó en el Espíritu, por así decirlo, otra vez, y lo llenó de su presencia, empezó a llorar y cuando vino a sentir había orado 3 horas. Ese es su testimonio personal. Si de algo les sirve, háganlo ustedes. Amén. Propónganselo. 3 minutos al día. Tomen el tiempo. ¿Y saben qué va a pasar? Que no van a hallar qué decir. Es cierto. No van a hallar qué decir. Pero van a formarse el hábito y la disciplina. Amén. Muy bien. Ahora sí entremos en materia. Vámonos por favor a donde les dije. Hechos capítulo 3. Bien, tengo un suficiente tiempo para decirles lo que les tengo que decir. Pero necesitaba antes de empezar que entiendan por favor que necesitamos tener el hábito y la disciplina de la oración. Hay que hacer un tiempo, hay que hacer a un lado todo lo que hacemos y darle tiempo al más importante, al Señor Jesús. Yo sé que es algo sumamente básico
pero aunque es básico, no lo hacemos. Amén. No les puedo hablar de grandes profundidades del hebreo y el griego para explicarles esto. Necesito que lo entiendan. Necesitan hacer un tiempo para dedicarse al Señor. ¿Verdad que sí? Mis queridas hermanas, esposas de sus amados esposos, ¿verdad que a ustedes les gustan que sus esposos les dediquen tiempo? ¿Verdad que a ustedes les gusta que el esposo le dedique tiempo a platicar sin estar viendo el teléfono? Sin estar viendo cualquier otra cosa más que solamente platicar con ustedes. Solamente pasar un rato y divertirse, qué sé yo, platicar o pasarla bien. Es lo mismo. Necesitamos dedicarle un tiempo al Señor de calidad. Un tiempo en el que no estoy haciendo 5 cosas y estoy hablando con el Señor al mismo tiempo. No, hermanos. Hagamos un tiempo para apartarnos para el Señor. Un tiempo para acercarnos a Él. Amén. A ver, pregunto, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes se lo van a proponer hacer? Propónganse una hora del día. Propónganse 5 minutos al día, 10 minutos al día. Ahí háganlo. Y díganle a su esposo, mira, me voy a meter a orar ahorita, así que no me molestes. Todo lo demás se le va a quedar viendo raro. ¿Qué te pasa? Háganlo. 10 minutos, 5 minutos. Amén. Vámonos por favor a Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. ¿Vieron eso? Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora, pregunto, si Pedro y Juan no hubieran ido ese día a orar al templo, si no hubieran tenido la disciplina de estar en la hora que tenían que estar, porque dice que era la hora de ¿qué? La hora de la oración, el cojo no hubiera sido sano, no hubiera sido salvo. El cojo no hubiera conocido el poder del Señor Jesucristo. Ahora, para los que tengan duda, la hora 9 se conoce como las 3 de la tarde. ¿Sí? La hora 9 son las 3 de la tarde. Y eso les deja saber que los judíos tenían la práctica de orar al menos 3 veces al día. Oraban en la tarde para terminar el día, oraban en la mañana y oraban en la tarde, que era más o menos al mediodía, un poquito para abajo. Ellos tenían la costumbre de orar todos los días. ¿Y qué creen? Los discípulos, eran judíos, y ellos tenían la costumbre de ir a orar al templo. Ahora, eso les deja saber una cosa. Tener el poder de tener la disciplina de la oración los va a poner en el camino exacto donde van a conocer el poder del Señor. ¿Me están oyendo? Tener la disciplina de sentarse a hablar con el Señor todos los días, a la misma hora, todos los días en el mismo lugar, como pueden hacer un espacio, un tiempo para hablar con Él, les va a mostrar el poder del Señor. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con que ustedes se dediquen a Él y Él a ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Qué hubiera sido de este cojo si ellos no hubieran ido al templo a orar? ¿Sí? Yo les he dicho en otras ocasiones, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por las oraciones de nuestras abuelitas? Por las oraciones de abuelitos, de papás, de mamá. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Amén. Vámonos más otra vez, por favor, a Hechos, capítulo 16. Miren, hermanos, en serio, tener la disciplina de orar es uno de los problemas más serios que tenemos.
No somos disciplinados, somos desordenados. Nos cuesta. En tanta corredera que no hago el tiempo para hacerlo. Y óigame lo que les voy a decir. Si no tenemos una vida de oración, nos estamos perdiendo de mucho. ¿Me escucharon? Nos estamos perdiendo de mucho. Para empezar, somos débiles si no tenemos una vida de oración. No estamos bien cimentados. Y número 3, no estamos viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos. Ustedes quieren vivir plenamente en el Señor. Ustedes quieren conocer los misterios que el Señor tiene para ustedes en su palabra. Tiene para ustedes en su presencia. ¿A dónde la van a encontrar? Pues en la presencia del Señor. En la oración. Ahora, yo sé, porque ya los vi y siento en mi espíritu que me están preguntando lo siguiente. ¿Pero cómo le hago si no sé orar? ¿Verdad que sí? No se preocupen, para allá vamos. Hechos 16, por favor. Vámonos, si quieren, por favor, al versículo. Vamos a ver. Al versículo 6, por favor. O al 11, por favor, de una vez, porque ya no tengo mucho tiempo y necesito ir a otro lado. ¿Listos? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse ¿qué? Escuchen eso, por favor, donde solía hacerse ¿qué? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Ok? Ahora, ¿quién está hablando ahí? Está hablando de Pablo y de Silas. Y se les había pegado aparentemente el apóstol Lucas, que es el que escribió Hechos. Ahora, miren esto. Porque ellos llegaron a un lugar donde se acostumbraba a ir a orar. Dice que salieron de la puerta y se acercaron a este lugar donde estaban reunidas estas mujeres y llegaron a orar, por así decirlo. Llegaron a este lugar y tiempo de oración en el que estaban, y una mujer fue convertida porque ellos estaban ahí. ¿Sí? Ahora, eso les habla que qué hubiera sido de Lidia si ellos no hubieran estado en el momento de la oración. No hubiera conocido al Señor. No hubiera recibido el bautismo del Espíritu. Ahora, les estoy diciendo todo lo que ellos ganaban solo por tener una disciplina de oración. Porque era como estamos aquí, vamos a salir, vamos a ir al lugar donde están orando, porque queremos orar con ellos, ¿verdad? Al lugar y al tiempo de la oración. Y solo por estar orando con otros recibían milagros y otros eran convertidos. Se lo voy a seguir demostrando más adelante. Hechos, capítulo 16 siempre. ¿Saben que leamos desde el versículo 16? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Perdonen, ¿para dónde iban? ¿Para dónde iban? Y resulta ser que se encontraron a esta muchacha endemoniada, a esta muchacha que practicaba tenía espíritu de adivinación, y porque iban a la oración, la pudieron ¿qué? Liberar. La pudieron convertir. Todo por tener la disciplina de la oración. Todo por tener el hábito de la oración. Sigan más adelante. Vámonos al versículo, por favor. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, aquí los agarraron, ¿verdad? Porque el adivino los denunció.
y los agarraron y los llevaron presos. Y dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron en azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pongan atención. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oigan esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Habían leído eso alguna vez? Todo el capítulo 16 tiene que ver con cosas que les pasaron porque estaban haciendo tiempo para orar. Convirtieron a Lidia, convirtieron a una mujer, a una muchacha que estaba endemoniada, convirtieron al carcelero. ¿Me entienden? Y los otros sanaron al cojo, porque tenían la oración en la boca, tenían el hábito de orar en el corazón, dedicaban su tiempo para buscar al Señor, dedicaban su tiempo para unirse en hermandad. Y no está solo, hermano, aquí está conmigo, oremos juntos, el Señor no nos va a dejar. Pongón, el Señor mandaba un terremoto, botaba todo, lo sacaba todo y convertían al carcelero. Explíquenme ustedes cómo se puede hacer eso sin una vida de oración. ¿Entienden de qué nos estamos perdiendo todo por dedicarnos a otras cosas que no sea hablar con el Señor? ¿Entienden de qué nos estamos perdiendo cuando venimos a la iglesia y no oramos y no levantamos nuestra voz? ¿Lo entienden? Esa era la cuarta barra. Por eso es que estos discípulos tenían un poder tremendo. Tenían el espíritu de una forma sin medida, sin restricciones, porque se dedicaban a eso. La hora novena de la oración, allá iban todos. ¿A dónde estaban orando? Afuera de la puerta, allá salían todos a orar. Iban a la par del río a orar. Estaban presos, empezaban a orar. Metían presos a los otros, los que estaban en la iglesia empezaban a orar por los otros. En Hechos 4 dice que la iglesia oraba sin cesar por cuando estaban presos, y aquellos estaban orando y un terremoto pasaba en la cárcel. Todo por la oración. Mis queridos hermanos, seamos una iglesia fuerte, seamos una iglesia que está cimentada en el poder de la oración. Pero para eso no solo sirve venir a orar media hora antes de cada culto. Para eso ustedes en su casa necesitan tener una vida de oración. Para eso cada uno de nosotros necesita tener un tiempo en el que puedo disponer y decir, ahora estoy solo, ahora no hay nadie, ahora mi esposa se durmió, mi esposo se durmió, ahora me voy a meter con el Señor. Y van a empezar a vivir una vida sobrenatural en el Señor. Y van a empezar a vivir una vida con respecto a la voluntad del Señor, con dirección del Señor. ¿Están ahí? Ahora, si se van por favor a el versículo 6, más atrás, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Hablar la palabra en Asia. Ahora, ese Asia no es el mismo que nosotros conocemos como Japón y todo eso, ¿eh? Es Asia Menor. Se refiere a la parte más baja de Europa, por así decirlo, ¿eh? Pero resulta ser que ellos tenían tal relación con el Señor que iban caminando, orando. Y el Señor les decía, aquí no puedes hablar ahorita. Este no es el lugar donde necesito que prediques ahorita. Y ellos lo entendían y se iban para otro lado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el Señor no los dejó predicar ahí? Porque tenía otros planes. Así de sencillo. Los necesitaba enviar a un lugar donde iban a salvar a esta mujer que se llamaba Lidia. Los necesitaba enviar a un lugar donde iban a convertir a este carcelero.
Y el Señor les dio dirección por medio de la oración. ¿Están oyendo eso? Hermanos, ¿están aprendiendo algo? Todo porque ellos fueron estrictos en cumplir su vida de oración. Y yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que voy a ver grandes cosas del Señor en ustedes cuando ustedes se metan con el Señor. Yo estoy seguro que voy a ver puertas abiertas para nosotros, para la iglesia, para ustedes, en la medida en la que ustedes se metan con el Señor. Y estoy seguro que voy a ver un mayor crecimiento espiritual en todo sentido en la medida en la que ustedes se metan con el Señor. El hecho de que la gente crezca no depende de mí en un sentido, depende de ustedes mismos. El hecho de que Cristo crezca en ustedes depende de ustedes mismos, de mí depende de mí, no de nadie más. Mi relación personal con el Señor depende de mí y no de otros. Y se lo voy a decir de una vez. Si tienen una vida de oración ejemplar delante del Señor, van a venir factores externos, personas externas, y no van a poder afectar su vida de oración. Así es que no existe tal cosa como yo no puedo orar porque estoy amargado con fulano. Vaya y entregue eso en la oración. Ya les he hablado del ejemplo de Ana, ¿verdad que sí? Penina era la esposa otra esposa del esposo de Ana. Y Ana por mucho tiempo estuvo amargada porque Penina la molestaba porque ella no podía tener hijos. Hasta el día que Ana se quitó toda la amargura de su corazón y la entregó en oración al Señor. Y entonces dejó de estar enojada por eso y le dijo al Señor: Señor, yo te doy gracias por el esposo que tengo, no por los hijos que me has dado ni que no tengo, sino por el esposo que tengo. Y empezó a sacar toda su amargura y su enojo, y el Señor le respondió su oración. Así es que no existe tal cosa como yo no le puedo decir al Señor. No, claro que si yo le digo al Señor: Señor, me molesta esto con tal persona, con fulano de tal, Señor, te lo entrego, Señor, perdóname porque me enojé, perdóname porque dije algo que no tenía que decir, perdóname porque actué como no tenía que actuar, perdóname, Señor, pero ayúdame a amarlo, ayúdame a no estar enojado. ¿Ustedes creen que el Señor los va a rechazar de esa manera? ¿Verdad que no? Él es Padre, Él nos escucha y nos entiende. Amén. Bueno, en primer lugar tenemos que ser honestos con el Señor. También tenemos que pedirle perdón. Pues tampoco es, yo soy honesto y le voy a decir todo lo que pienso y no me importa, ¿eh? No. Seamos honestos y reconozcamos nuestra falta y pidamos perdón. Amén. Miren, Daniel oraba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. A ver si se acuerdan de esto. Cuando el Señor Jesús fue al huerto de Getsemaní, se llevó a unos apóstoles con él, ¿verdad? A su círculo más cercano. Luego él subió o llegó, se acercó al Padre para orar con él, hablar con él, y le dijo a sus discípulos que se quedaran orando. Pregunta: ¿cuánto tiempo les pidió Jesús que oraran? Y cuando regresó, ¿cómo los encontró? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Les dijo: ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora conmigo? Bueno, cuando ve esas cosas uno ya no se siente tan mal, ¿verdad? Cuando uno empieza, porque sí, de veras, o sea, es que es honestamente, pues yo 10 minutos ya siento que ya no puedo que decirle nada, hermano, al Señor. Entiendo, no se preocupen, es un hábito que se hace, es una disciplina que se hace. ¿Lo tienen? Versículo 10, por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Sí? Ahora vámonos por favor al Salmo 119. Versículo 164. Ya ven que les dije, tenía ganas de leer el Salmo 119 en la mañana temprano. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Miren David lo que dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces? O sea, no crean que iba caminando y te alabo, Señor, y ahí nomás. Lo que David hacía era tener un tiempo devocional de acercarse al Padre, de hablar con Él, de hablar con su Dios 7 veces al día. ¿Están ahí?
Bueno, vámonos otra más. Salmo 55, por favor. ¿Están viendo el ejemplo, hermanos, de la Biblia, de lo que habla de tener una disciplina de oración? ¿Sí? Hoy los quiero exhortar. Realmente es una exhortación. Para que puedan ir a su casa, buscar al Señor y pedirle fuerzas, valor, disciplina. Pedirle el coraje que necesitan para dejar a un lado lo que tengan que dejar y buscar al Señor en oración. Tener un cuarto de oración, tener un lugar donde solo ustedes y el Señor van a estar y pueden derramarse el Señor ahí, pueden hablar con Él libremente, hablar en lengua, gritar si necesitan, llorar si lo necesitan, pero con Él ahí. Amén. 55, versículo 17. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. 3 veces al día. Tarde y mañana y mediodía. ¿Sí? Y hay un montón de cosas que podríamos hablar en esto, pero para efectos prácticos y la pregunta que yo les dije que yo sentía que tenían en su corazón, la vamos a contestar de la siguiente manera. Vámonos por favor a Lucas capítulo 11. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo si ahora entiendo que necesito tener una vida de oración en práctica? Necesito tener una vida de oración en el que sea disciplinado, en el que tenga un objetivo, en el que tenga un propósito, en el que aparte un tiempo para el Señor, aparte un momento de mi día a día, de mi diario vivir, de mis afanes y me dedique solo al Señor. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos? Vean lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. Ahora, pónganse atención en esto. ¿Se pueden imaginar lo espectacular que era ver a Jesús orar? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Cómo era verlo a él orar? Les estoy hablando del Verbo hablando con su Padre. Les estoy hablando del Hijo hablando con el Padre. ¿Cómo era verlo orar? A tal grado que sus discípulos, cuando lo vieron levantarse de que estaba orando, le dijeron: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor tan amorosamente, yo puedo casi sentir el amor con el que Él les contestó lo siguiente. Y Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? La Biblia dice: pedid y se os dará. Por lo tanto, ¿saben cómo debo empezar mi vida de oración? Es muy sencillo. Llegar al Señor y decirle: Señor, tú sabes que yo quiero acercarme a ti, pero no sé cómo hacerlo. Señor, enséñame a orar. Enséñame a saber por qué tengo que pedir. Dice la Biblia en Romanos 8:26 que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, la excusa de no saber cómo orar porque nunca se me ha enseñado o porque no sé cómo debo hacerlo, no es válida, porque tenemos al Espíritu, que cuando yo empiezo en amor a hablar con el Señor empieza, por así decirlo, a usar el Espíritu para interceder por mí y a decir: lo que estás pidiendo no se puede hacer, eso que estás pidiendo, eso sí te lo puedo dar. Eso que estás pidiendo no es, pero eso que estás pidiendo de otra cosa sí se puede hacer. Para eso tenemos al Espíritu. ¿Sí? Ahora la gente agarra este Padre Nuestro y lo quieren repetir, porque piensan que esa es la forma de orar. Pero realmente el Señor Jesús no les estaba diciendo: repitan esto. Hay 2 razones para saber eso. Número 1, que la oración de Mateo capítulo 6, del Padre Nuestro, y Lucas capítulo 11 no son iguales. Difieren en algunas palabras. Si el Señor hubiera querido que la oración se repitiera, hubiera sido exactamente igual. ¿Sí?
Por eso es que no usamos el Padre Nuestro como una repetición o como algo que lo vamos a repetir otra vez, ¿verdad? Y la otra razón es esta, miren. Porque ellos le pidieron, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos una oración. ¿Sí? Ahora necesito que estén listos para lo que les voy a decir. Porque todo lo que hemos trabajado hasta ahorita en este tema los va a llevar a lo siguiente. Siempre que se acerquen al Señor para orar de la forma correcta, para orar con el espíritu correcto y para orar con la dirección correcta, siempre el Señor los va a escuchar. Y siempre el Señor va a dar una respuesta para una oración que va siendo guiada por el Espíritu. ¿Sí? ¿Me entendieron? Yo puedo pasar orando 24 horas al día, pero si mi oración no es correcta, ¿qué creen ustedes que va a ser más efectivo? ¿Orar 24 horas o orar de la forma correcta? Ajá. Orar de la forma correcta. Ahora quiero que vean algo tan rapidito como esto y con eso voy a terminar. El Padre Nuestro, ¿qué es? Es un modelo. Diga conmigo, es un modelo. Es un patrón. Tienen que, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Saben con qué los identifica? ¿Saben con qué los relaciona? Con un Padre celestial amoroso con nosotros. Santificado sea tu nombre. Es una relación entre Dios y la criatura, donde la criatura dice, tú eres bendito, tu nombre es santo, tu nombre es eterno. Esa es una estructura de oración. Luego dice, venga tu reino. ¿Saben qué están diciendo ahí? Tú eres el soberano y yo simplemente soy alguien que tú creaste. Tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo. Tú puedes decidir lo que tú quieras conmigo. Yo me rindo. Eso significa venga tu reino. Luego tienen, hágase tu voluntad. ¿Saben qué relación tienen ahí? Un amo y un siervo. Un amo y un esclavo. Y en ese punto yo le digo, Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía. Señor, no lo hagas como yo quiero que se haga. Hazlo como tú lo quieras hacer. ¿Lo ven? Se los estoy poniendo de una forma. Por supuesto que esto podría tener 10,000 maneras de interpretarlo, pero solo quiero que vean la estructura básica. Básicamente es entender mi relación de padre e hijo, entender mi relación de Dios y criatura, entender mi relación de como soberano, rey y súbdito, entender mi relación entre amo y señor. Luego dice, danos el pan nuestro de cada día. ¿Saben qué relación están entendiendo ahí? Tú eres mi proveedor y yo sin ti no soy nada. Están entendiendo que Él es el dueño de todas las cosas y que yo simplemente dependo de Él. Luego dice, perdona nuestras deudas. ¿Saben qué relación es esa? Es la preciosa y hermosa relación del Salvador de nuestras almas. ¿Lo ven? Luego dice, y no nos metas en tentación. ¿Saben qué significa eso? Es una relación de una guía y una dirección para nuestras vidas. Esa es la forma en la que el Señor Jesús nos enseñó a orar. ¿Lo están viendo? En pocas palabras dice, tú cuando ores, empieza por ahí. Empieza diciendo, Padre, no estoy huérfano. Tú eres mi Padre. Tú pagaste un precio por mí. Luego digan, bendigan su nombre. Santifiquen su nombre. Luego diga, venga tu reino, Señor. ¿Saben qué significa eso en pocas palabras? Ya no quiero gobernar yo. Ya no quiero decidir yo por mi cuenta, Señor. Ayúdame a tomar decisiones que te agraden a ti. ¿Lo están viendo? Luego digan, hágase tu voluntad, mas no la mía. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O en otras palabras, Señor, dirige tú mi vida. Te la entrego y te la rindo a ti. Danos hoy el pan de cada día. Significa, Señor, no tengo por qué afanarme. No tengo por qué preocuparme por el día de mañana. Porque tú eres mi proveedor. Amén. ¿Lo ven? Qué preciosa esa oración. El Señor Jesús nos enseñó a orar de esa manera. ¿En qué momento ven ustedes en esa oración? Oigan esto.
Míreme pues, póngame atención que esto necesito decírselos. ¿En qué momento ven ustedes en esa oración que dice yo? Repásenla en su mente, ahora mismo. ¿En qué momento ustedes ven en esa oración que dice yo? ¿Verdad? ¿Y en qué momento dice mis? ¿En qué momento dice me? Perdóname mis faltas. No dice así, ¿verdad? No dice dame el pan hoy de cada día. ¿Verdad que no? ¿Qué pronombre usa? Dice Padre nuestro. ¿Verdad que sí? Danos hoy el pan de cada día. ¿Saben qué les estaba enseñando el Señor Jesús a los discípulos? La barra de la oración que los iba a mantener juntos. ¿Saben dónde está el corazón de la verdadera oración? Cuando yo me quito del trono y pongo al Señor Jesucristo en el trono y pongo a otros por intercesión de mi oración. Amén. Así es que bien, uno más, 1 de Pedro 3:12. Ahora con esto, en serio tienen que perder la cabeza. Es decir, volverse locos por el Señor, por lo que les voy a decir. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Bien. Esta barra es tremenda, la barra de la oración. Ahora vean lo que dice 3:12. Leamos desde el día si quieren. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal. Eso está bien claro. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ahora, lean conmigo por favor el versículo 12 bien fuerte. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, véanme por favor. Véanme. ¿Quién es una persona justa? ¿Es una persona que nunca se equivoca? ¿Es una persona que nunca comete un error? ¿Es una persona que nunca falla? ¿Quién es una persona justa? El que aprende a arrepentirse y a entregar todo en la cruz, esa es una persona justa. Eso significa que si yo hago mi trabajo de orar, de meterme con el Señor, de buscar al Señor, de tener una vida disciplinada de oración, y voy y uso el modelo del Padre Nuestro en el que le digo, Señor, perdóname, perdona mis ofensas, perdona mis deudas, Señor, perdona mis faltas, Señor. Ya no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Ya no quiero mi gobierno sino el tuyo. Usted está automáticamente, mi querido hermano, calificando para que Dios incline su oído a su oración. Y el mismo que tiene oído para oír de nuestra oración, tiene un brazo fuerte para librarnos de lo que le estamos pidiendo. ¿Me están entendiendo? El mismo que tiene un oído abierto para los justos, tiene un brazo para guardarlos. Y yo no quiero otra cosa más que el brazo del Señor peleando por mí. Amén. Y yo no quiero otra cosa más que el oído del Señor escuchando mi oración y cuando Él se levanta a pelear por mí. Yo no quiero otra cosa más que eso. Así es que, mis queridos hermanos, la barra de la oración, no la dejen de lado. No la hagan a un lado. Eso hizo que los discípulos, que los apóstoles se mantuvieran unidos, juntos. Si lo metían preso a uno, los otros se ponían a orar por él. Si lo apedreaban al otro, los otros ponían a orar para que el Señor lo guardara o lo que fuera, ¿verdad? Si a otro lo agarraban, a eso se ponían a orar un montón por él. Ya se los demostré. La vida de oración va a traer beneficios para ustedes y para los que lo rodean a usted. Yo quiero una iglesia sólida. Yo sueño y pido al Señor y oro por una iglesia firme, una iglesia que no se mueve por vientos de ninguna cosa, por ninguna tempestad,
Una iglesia que está cimentada. Una iglesia que los vientos no la mueven, las tormentas no la mueven. Yo quiero que cada uno de ustedes sea un pilar firme que no se mueva por nada. Que esté listo para pelear y que sepa que el brazo fuerte de Jehová pelea por ustedes. Que la oración suya puede ser contestada porque usted está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Y por eso no nos llenamos de temor. Porque confiamos en Él. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, la cuarta barra, la oración. Y habría tanto que decir en este tema, pero necesito que lo piensen, medítenlo, llévenselo en el corazón, piensen en ello, dedíquense tiempo a pensar en lo que les estoy diciendo, por favor. Yo no quiero que solo lo agarren y salgan de aquí diciendo, ay, qué bonito el sermón, qué bonita la predica. No. Váyanse de aquí pensando en lo que les estoy diciendo. Necesitamos una vida de oración si queremos ver el poder de Dios, si queremos ver la mano del Señor moviéndose a nuestro favor. Y sobre todo necesitamos aprender a orar. Comentábamos hace un tiempo, si se acuerdan cuando íbamos a comenzar la iglesia, quiero que me vean todos los que estaban desde antes que fundáramos, que pusiéramos la iglesia, ¿va? A veces teníamos estudios en las casas. Y se acuerdan que cuando había alguna necesidad y se acuerdan cuando había alguna carga o algo, nos mandaban a callar en las casas porque mucha bulla hacíamos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del fuego que estaba encendido en sus corazones de decir el día que tengamos iglesia? El día que tengamos iglesia. El día que seamos una iglesia. El día que seamos una iglesia. Pero me entristece ver que muchos han perdido ese fuego. ¿Qué pasó? ¿Ya no se sienten igual aquí o en la casa? ¿Me escucharon? ¿Qué pasó con el fuego? No lo digo por todos, lo digo por algunos. Necesitan volver a encender el fuego del amor por el Señor. Porque ¿saben qué? El Señor cumplió su palabra y nos dio una iglesia. Y el Señor fue fiel y nos dio un lugar. Nos dio instrumentos. Bueno, no son de la iglesia pues, pero los usamos para el Señor. El Señor fue fiel y nos dio un lugar donde podemos gritar y correr y saltar y subirnos a las sillas si queremos. Pero necesitan volver a encender el fuego del amor por el Señor. Y eso, mis queridos hermanos, solo lo puede hacer el Espíritu en nosotros. El Señor nos dio esta iglesia y no es mía, ni es suya, es de Él. Y juntos podemos hacer que esta iglesia sea un lugar donde habite la presencia del Señor y donde cosas poderosas sucedan por medio de su Espíritu en nosotros. Amén. Así es que, hermanos, la Biblia dice, el oído del Señor está atento a la oración de los justos. Y el oído que escucha tiene una mano que es poderosa para librarnos a nosotros. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una prueba de algo? Necesito que oremos al final. Vamos a orar un minuto, unos minutos. Pero ya no quiero, por favor, que me susurren nada. Necesito que no se queden solo pensando en la oración. Necesito que levanten su voz. Necesito que cuando vengan a orar a la iglesia, dejen todo lo que tengan que dejar en la oración. Necesito que busquen que el Señor los toque con todo el corazón. La forma no es gritando, nada más. La forma es poniendo el corazón delante del Señor. Amén. Estamos. Así es que vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Ya les pedí, por favor, no quiero que se queden callados. No quiero que se me queden viendo. Necesito, por favor, que levanten su voz. Necesito, por favor, que hablen, que emitan palabras. La Biblia dice que el poder está en la confesión muchas veces. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que necesitamos confesar delante del Señor qué es lo que necesitamos, qué es lo que pedimos de Él, que nos transforme, que nos cambie, lo que sea. Amén. Vamos a orar. Fuerte, por favor.